Conocemos que sin ti no somos nada y que tú eres nuestro ayudador todos los días de nuestra vida, Señor. Tú eres nuestra principal esencia, nuestro primer motivo y principal motivo para seguir viviendo en esta tierra. Eres tú, Jesucristo. Gracias por darnos el conocimiento y la revelación de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, que es lumbrera en nuestro camino, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha iluminado y que nos ha dado ese entendimiento de este nuevo y precioso y maravilloso pacto, el pacto eterno manifestado en Cristo Jesús. Gracias por la revelación de esta carta, del contexto histórico de esta carta, Señor, que estamos revisando esta noche. Nuestra idea principal es poder entender y conocerte plenamente aún más, conocer ese amor tuyo, conocer esa gracia maravillosa, conocer ese pacto glorioso que nos has dado, conocerte más a ti, Jesús. Es nuestra intención en esta noche poder llenarnos de tu plenitud, aunque tu palabra dice que somos ya la plenitud tuya, pero nuestra mente necesita ser literalmente renovada con el entendimiento de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, de la obra terminada, del consumado es, de nuestra identidad en Cristo. Gracias, Jesús, por llenarnos aún más de ti en esta noche. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. Primera carta de los Corintios 2:16. Pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos tu cuerpo glorioso aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo por haber venido a habitar en cada uno de nosotros, por hacernos una nueva creación, por sentarnos en los lugares celestiales juntamente contigo, maravilloso Cristo. Agradecidos por tu amor, agradecidos porque resucitaste y nos resucitaste juntamente contigo y nos diste plenitud, y ahora estamos completos en ti, precioso Rey. Estamos completos en ti, maravilloso Jesús. Gracias por esa plenitud gloriosa tuya en cada uno de nosotros. Hoy venimos a escuchar tu palabra, Espíritu Santo, porque tú siempre glorificas a Cristo Jesús. Y en esta noche creo que lo vas a glorificar. Y nos vas a dar palabras de vida para retransmitir esta humanidad a cada hermano en Cristo, a lo mejor que está en tinieblas y no ha salido de la oscuridad, del legalismo y de la condenación. También tú traes palabras de vida a cada persona que no te conoce, Señor, para que te conozca esta noche y pueda gozar de la plenitud tuya en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por esa impartición de vida que vas a proveer esta noche a través de tu servidor a cada oyente y cada creyente, en el nombre de Jesús. Todo el honor y toda la gloria sean para ti, maravilloso Rey. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú a través de tu servidor en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Continuamos con la palabra del Señor. Continuamos como cada viernes estudiando la carta de Santiago en su contexto histórico, que es lo más importante. Continuamos con el incremento de Cristo en cada uno de nosotros, con la renovación del entendimiento y a la vez la transformación de nuestra alma, que necesita, todos los hijos de Dios necesitan transformar el alma, renovar el entendimiento para que el alma sea transformada, entendiendo que el alma es pensamientos, sentimientos, voluntad, libre albedrío y todo aquello que nos va a ayudar a poder expresar a Cristo aquí en la tierra, porque el alma es la que va a expresar todo lo que hay en el espíritu, en lo interno. Muy bien, pues vamos nada más por darle bienvenida a cada persona que nos ve, que estamos acá reunidos, y los que nos ven a través de estos medios de comunicación.
de los distintos países, ciudades y poblaciones de Sudamérica, de Centroamérica, de los Estados Unidos, de Norteamérica, así como cada persona que nos ve de cualquier otro continente, el continente europeo, España y cualquier otro continente, ciudad, país o población de habla hispana, donde nos vayan a ver de manera directa a través de las páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra, Fe y Gracia Jalisco, así como también de nuestra página YouTube, también nos vayan a ver de manera diferida, que es la página Fe y Poder Guadalajara. Pues damos la más cordial bienvenida, sean todos bienvenidos. Jun Dan Er está conectado en estos momentos, hermano Yair Camacho de Colombia, sea bienvenido, hermano, bendecido en Cristo, bendecidos en Cristo cada uno de vosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes. Les recuerdo, acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús. Muy bien, pues mientras se van conectando los demás y vamos dando la bienvenida a cada una de las personas, vamos hoy a ver el tema y continuamos con el tema del análisis contextual a la carta de Santiago, tan trascendental y tan importante. Si tiene oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios, hermano en Cristo, y usted pudiera compartir estas enseñanzas para edificar y ayudar a alguien, más que nada queremos ayudar y edificar tanto el cuerpo de Cristo, los que ya son hijos de Dios, como el que no tiene a Cristo también, para que pueda recibir al dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Ok, pues vamos directamente a la palabra del Señor, en lo que estamos compartiendo ahí. Compartamos el maravilloso y glorioso evangelio, el de la gracia, el de nuevo pacto, el de nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a ayudar y a sacar en tinieblas a cada persona, inclusive a cada hermano en Cristo que no conoce el evangelio. Hay muchos hermanos en Cristo que ya son nacidos de nuevo, pero no conocen el evangelio de la gracia, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o otros lo están mezclando con la ley de Moisés, u otros literalmente enseñan la ley de Moisés una vez haber creído en Jesucristo. Bueno, pues vamos directamente hasta la palabra del Señor, que es la 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice así la palabra del Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, divide o traza bien la palabra de verdad. Ok, pues literalmente estamos hablando y tenemos como referencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarse, pero lo importante es que podemos trazar, dividir correctamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no nada más es agarrar toda la Biblia, estudiarla y aplicarla para nosotros, sino que realmente tenemos que entender los tiempos en que se dijeron las cosas, quién fue el que habló, en qué época y en qué tiempo, a quién iba dirigido, a qué público iba dirigido cuando Dios habló, a quién iba dirigido, a qué público iba dirigido, cuál era el mensaje o el propósito del mensaje, cuál era el contexto histórico, cultural en que se dijeron las cosas, inclusive hasta el contexto político también en que se dijeron algunas cosas. La idea principal, que cuando analizamos en este caso la carta de Santiago en su contexto, podemos llegar a determinar principalmente que es una carta que iba dirigida tanto a las 12 tribus que estaban distribuidas o dispersadas en todas las provincias, excepto, bueno, también obviamente que incluye esta carta a los que estaban en Jerusalén, pero principalmente iba dirigido a aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo siendo judíos o que fueron en el tiempo de Pentecostés, se alejaron a las diferentes provincias romanas, griegas. Sin embargo, quedaron sin el crecimiento o el incremento o el conocimiento de Jesucristo. Sin embargo, Santiago, en su limitado conocimiento acerca de la gracia, acerca del nuevo nacimiento, acerca del evangelio de Jesucristo, en su limitado conocimiento, podemos decir limitado, porque antes de la revelación que se le dio al apóstol Pablo, en lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 12, en los primeros 4 versículos dice que se le dio una gran revelación. Gálatas capítulo 2 también nos habla de la revelación que le dio hace 14 años el Señor Jesús, y esa revelación literalmente es el evangelio de la gracia para a todos aquellos que están en Cristo Jesús, sean judíos o sean gentiles. El evangelio de Jesucristo
se le dio a conocer al apóstol Pablo, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él anduvo en su ministerio terrenal, obviamente que fue a los de la circuncisión, es decir, judíos, principalmente y esencialmente. A ellos les habló acerca de los tiempos venideros, a ellos les habló acerca del reino, que el reino ya estaba entre vosotros, en vosotros, más que nada lo dijo por ahí el Señor Jesús. A ellos se les dio los principios de la gracia, acerca de que Jesús era la puerta, Jesús era el camino, la verdad y la vida. A Él se les habló todo aquello a lo cual había venido el Señor Jesucristo, pero también se les habló acerca de la ley de Moisés, porque Cristo habló acerca de la ley de Moisés, el Señor Jesús habló acerca de la ley de Moisés, y le dio un estándar demasiado alto para que viera que nadie podía cumplir, aun que se jactaban los fariseos, los judíos, que ellos sí cumplían la ley en su totalidad, pero Jesucristo les puso un estándar más alto. Bueno, entonces en esa misma historia llega Santiago, el hermano del Señor, Santiago llamado el Justo, que es un nombre, bueno, es un nombre realmente que amó al Señor, es un nombre que creyó en el Señor Jesucristo, no en su ministerio terrenal, porque dice la palabra que sus hermanos no creían en Él. Sin embargo, Santiago creyó una vez que el Señor Jesús se le apareció. Eso ya lo leímos en los servicios anteriores donde vimos y analizamos la carta de Santiago. Entonces el Señor se le apareció a él y hasta entonces creyó, pero Santiago era una figura muy importante en la dirección y en la administración de la iglesia de Jerusalén. Era un anciano en Jerusalén, era una persona que tomaba decisiones y su decisión regularmente era definitiva en los concilios, por ejemplo, de Hechos capítulo 15 en Jerusalén. Era una autoridad, vaya, en el mundo cristiano, pero cristiano judío, ¿ok? Era una persona prominente y muy reconocida. Entonces, Santiago escribe su carta, pero cuando Santiago escribe su carta, obviamente no conocía la revelación que se le dio al apóstol Pablo. Es importante entenderlo, porque muchos dicen, es que Santiago complementa a Pablo. Si Santiago complementara a Pablo, entonces deberíamos de reconocer, por lo menos históricamente, porque ya en servicios anteriores ya vimos, ¿no?, que la carta de Santiago se escribió en el 44, fecha más temprana y un poquito más exacta, cuando se escribió la carta de Santiago en el 44, pero Pablo recibió la revelación en el 42 aproximadamente. Y cuando Pablo recibe la revelación no le da a conocer a nadie, sino que 3 años después le da a conocer la revelación al apóstol Pedro. Sin embargo, dice que estaba Santiago ahí cuando él subió a Jerusalén. Entonces Santiago, cuando escribió su carta, desconocía, ignoraba todo lo que representa el nuevo pacto, todo lo que representa la justicia de Dios en Cristo Jesús, todo lo que representa la justificación a través de la gracia, todo lo que representa es por fe para que sea por gracia, todo lo que representa ser justos, ser declarados justos o inocentes ante un tribunal gratuitamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Eso lo desconoció totalmente Santiago, no conoció la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por obviedad, la carta que él escribió iba dirigido, ¿por qué cree que iba dirigido a puros judíos? Si usted puede verificar ahí, tan sencillo, mire, Santiago capítulo, para que entendamos sobre todo esta parte, pues, Santiago capítulo 1, versículo 1 de la carta de Santiago, por favor. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice salud. Ok, entonces mire, si entendemos que la carta de Santiago iba dirigida a las 12 tribus dispersadas, pero todos eran israelitas, no era una carta dirigida a gentiles. Ahora, pero Pablo también dirigió la carta de los romanos, la dirigió a 2 tipos de públicos. La diferencia es que la carta de Santiago fue en el 44 y la carta a los romanos del apóstol Pablo fue aproximadamente en el año 56, si mal no recuerdo. Por aquí traía el dato, déjeme ver, traía ese dato. Creo que en el 55, 56 fue la carta a los romanos. A ver, por aquí lo vamos a ver rapidito. La carta a los romanos. Por ahí traigo una información que voy a dar el domingo. El domingo precisamente vamos a hablar acerca de la carta a los romanos.
La carta a los romanos fue escrita aproximadamente, ay Dios mío, aquí traía la información, se me pierde la información, se me perdió. Aquí la traía la información, no, es que no, creo que no la guardé, a ver, déjame checar aquí. En el 56, ese dato lo vamos a ver los domingos que estamos viendo cuál es el evangelio eterno, la gracia o la ley. Ahí vamos a ver este dato, por eso guardé esta información, año 56. ¿Cómo se puede saber esto? Pues es una lectura cuidadosa del libro de los Hechos. Pablo estuvo en Corinto por 1 año 6 meses, en Hechos 18:11. Luego habla de que Galión era procónsul de Acaya, Hechos 18:12. Según una antigua prescripción, dice, de Delfos su proconsulado se desarrolló durante el año 51-52. Después de dejar Corinto estuvo un corto tiempo en Antioquía, rindiendo cuentas acerca del segundo viaje misionero, en Hechos 18:22. Es de ahí mismo donde saldrá la tercera misión del apóstol Pablo, el tercer viaje misionero, en Hechos 18:23. Luego de recorrer la región de Galacia y Frigia, llegó a Éfeso. En esta ciudad, en Éfeso, ahí literalmente en Éfeso, estuvo por un espacio de 3 años, Hechos 20:31. Dice, esto permite pensar que la visita del apóstol Pablo a Corinto, mencionada en Hechos 20, versículo 3, fue el espacio temporal donde redactó la carta, el cual tuvo lugar aproximadamente entre el 55 y 56 después de Cristo. ¿Ok? Estamos dando esos datos históricos porque de acuerdo a lo que vimos en Hechos capítulo 18, ahí narra el apóstol Pablo su visita a estas ciudades, y en esa época fue cuando escribió su carta a los romanos, en el 55-56. Ok, pero Santiago ya lo analizamos, que escribió su carta en el 44, por muchas razones que dimos a entender, porque él mencionaba todavía la palabra sinagogas, que se reunían en las sinagogas. Eso hablaba el apóstol Santiago, y eso se dio en los primeros años de la iglesia primitiva. Después todos los cristianos, sin excepción alguna, fueron expulsados de la sinagoga de los judíos, todos. Entonces, cuando Santiago escribe su carta, obviamente las 12 tribus dispersadas por las diferentes provincias del Imperio Romano, y que se reunían todavía, iban a la sinagoga. Por eso el apóstol Santiago les dice que se reunían en la sinagoga. ¿Ok? Por eso creemos que la carta fue escrita en el 44 después de Cristo, contra el 56, que se escribe la carta a los romanos. Póngase a pensar cuántos años son. 12 años, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que fueron 12 años? A ver, los matemáticos de acá, los que fueron a la primaria. Años 56 menos años 44, ¿cuántos son, Michelle? 12 años. Ok. Entonces, la diferencia entre Santiago, la carta de Santiago y la carta de Pablo son 12 años de diferencia. Sin embargo, Santiago escribe su carta a las 12 tribus dispersadas sin haber entendido la revelación que se le dio al apóstol Pablo en el tercer cielo acerca de la justificación a través de la gracia gratuita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Santiago escribe su carta, y por obviedad no podemos decir, que Santiago complementa, la carta de Santiago complementa lo que Pablo dijo en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 24, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Sí o no? Dice Romanos 3:24. Michelle, apóyanos ahí rapidito con tu celular, tu Biblia y un micrófono, por favor. Ok, entonces dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. La carta a los romanos fue escrita en el 55-56, pero iba dirigido a 2 tipos de públicos. Iba dirigido a gentiles, paganos, sin pacto con Dios, de cualquier otra nacionalidad, pero también iba dirigido a ¿quién cree? A judíos que estaban en Roma, obviamente que eran judíos también dispersados. Tanto Pablo como Santiago le escribieron. La diferencia es que la carta a los romanos iba dirigida tanto a judíos como a gentiles, y la carta de Santiago nada más a puros judíos. ¿Ok? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el pago que se hizo
el pago que se hizo y nos rescataron de la esclavitud. Éramos esclavos nosotros del pecado. Éramos esclavos de la naturaleza que nos llevaba literalmente a un mundo de tinieblas. Estábamos en tinieblas. Íbamos a un lugar de sufrimiento eterno y Él pagó el precio. Éramos esclavos y pagó el precio por la esclavitud de nosotros, ¿ok? Eso significa redención, pagar el precio y en otras palabras nos compró, pues. Entonces, pero dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Esto no lo conoció Santiago. Por eso la carta de Santiago no puede complementar a Pablo, porque una carta que complementa a otra es porque es carta posterior. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Si usted, bueno, lo que yo conozco un poquito más, cuando son las leyes fiscales en México, primero se saca la ley, la reforma fiscal acerca de las leyes, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta, el código fiscal de la federación, la ley del IVA. Pero luego, en el mismo año o al final del mismo año se saca algo que se llama miscelánea fiscal. La miscelánea fiscal no es para más que añadirle, adicionarle o complementar algo que ya está en la ley. ¿Sí sabe usted? Lo único que nos hace la resolución miscelánea de cada año es darnos a entender inclusive o interpretar una ley que no la podemos, que no tenemos conocimiento pleno, una interpretación o añadirle una regla a la ley para darle una mejor interpretación. Siempre la miscelánea es para añadirle y complementar a la ley. Entonces en ese caso no, pero la miscelánea es después de la ley, ¿sí me explico? O sea, la ley estaba y la miscelánea complementa a la ley, pero se hace posterior. Entonces en el caso de Santiago no puede ser complementando a la carta del apóstol Pablo porque se escribió 12 años anteriores. Si Santiago se hubiera escrito en el año 56 o 57 después de Cristo, entonces Santiago sí complementara lo que dijo Santiago capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. Muéstrame por tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, donde Santiago dijo que Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino por las obras también. Entonces, Santiago no puede complementar a Pablo porque es anterior a la carta, no sé si me explico. Al contrario, debería de ser. Entonces, Pablo debería de complementar la carta de Santiago, ¿no creen? Pero Pablo no complementa la carta de Santiago, sino que se opone radicalmente a la carta de Santiago, a lo que Santiago dijo. Y no por darle la contra a Santiago, sino porque dijo la verdad en Cristo Jesús para nosotros que estamos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, los que somos hijos de Dios a través de Cristo, de la fe en Cristo Jesús. Entonces, a Pablo se le dieron los lineamientos para una nueva constitución del reino, que es la que aplica a nosotros los creyentes en Cristo Jesús, los que vivimos en el nuevo pacto, ¿me entiende? Entonces, a él se le dio en otras palabras el nuevo pacto, al apóstol Pablo. Pero Santiago nunca va a complementar a Pablo porque es anterior a la carta de Romanos del apóstol Pablo, es anterior a Gálatas. Entonces es imposible que complemente, ¿estamos entendiendo? Por eso históricamente estamos viendo las fechas en que se escribió cada carta para ver que no, Santiago jamás va a complementar a Pablo, porque muchos dicen, bueno, no podemos ser salvos por la sola fe. Y eso se dio como parte de la reforma protestante en oposición al concilio de Trento de 1547, ¿ok? Dijo la reforma protestante, somos salvos por la sola fe, pero también agregaron, es que la fe no puede estar sola también. Entonces, en esa misma tesitura, en ese mismo conocimiento, ahora en la actualidad a la fe se le agregó obras, a la fe se le agregó obras para demostrar que somos salvos. Pero la pregunta es, ¿Dios sabe que somos salvos, sí o no? Porque Dios conoce el corazón del ser humano, Dios ya sabe si alguien tiene fe en Cristo Jesús o no la tiene. Ahora, ¿ante quién tenemos que demostrar que somos salvos? Ante nadie si estamos en Cristo Jesús, porque nuestra salvación es personal, nuestra salvación es interna, nuestra salvación no es algo que tenemos que estar expresando a los demás, ¿ok? Pero muchos dicen, es que Santiago se complementa a Pablo porque tienes que demostrar con las obras de que eres salvo. Bueno, pero ¿a quién le interesa? ¿A quién cree que le debe interesar que alguien haga obras para demostrar que es salvo? A Dios no le interesa, porque Dios conoce el corazón de cada persona, Dios sabe, ¿ok? Entonces las obras nunca
Las obras nunca van a justificar que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Y a la fe, si usted ha ejercido fe en Cristo Jesús y no hace obras, tampoco es un parámetro, vaya, para decir que usted no es salvo porque no hace obras. Aunque como hijos de Dios, obviamente que tenemos que hacer obras, pero no para demostrar que somos salvos, no para demostrar que somos justos, sino hacemos obras como parte inherente de la naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Ok? Predicamos el Evangelio, contribuimos para la obra de Cristo, promovemos el reino de Dios, le hablamos a la gente acerca de esta salvación que tenemos en Cristo Jesús, acerca del Evangelio de la gracia, que se nos ha sido proveído totalmente gratis, todas las cosas. Pero lo hacemos como parte de la naturaleza que tenemos, pero nunca nuestras obras van a garantizar, o cuando usted ve a alguien haciendo obras, nunca le va a garantizar que es salvo. ¿Sí sabían? Si no, váyase con los mormones. Si quiere realmente demostrar si alguien es salvo o no es salvo, hermano, váyase con los mormones. Digo, a los que nos ven por internet, es que pastor, quiero hacer obras para demostrarle a Dios que soy salvo. Bueno, váyase con los mormones. Los mormones van, tocan la puerta y le ayudan y le pintan la casa a las personas. Los mormones van, le ayudan a barrer la calle, hacen muy buenas obras. Los mormones no agarran regularmente automóviles, o andan a pie o andan en bicicleta, regularmente andan a pie, porque ellos creen que eso que caminan para ellos es una obra que les cuenta para cuando se vayan más allá y les toquen varios planetas y varias mujeres allá en el otro mundo. ¿Ok? Esa es la idea de los mormones, inclusive de los santos de los últimos días. Ellos no creen en la poligamia en la tierra, pero creen en la poligamia en el cielo. Dicen, aquí en la tierra no vamos a ser polígamos, pero cuando nos veamos al cielo vamos a tener un planeta para nosotros y vamos a tener muchas mujeres. Pónganse a pensar. En otras palabras, son hermanos como reprimidos en la tierra, pero se van a liberar en el cielo. ¿Ok? Entonces, mire, váyase con los mormones, hacen muchísimas obras. La pregunta es, ¿cómo pueden ellos demostrar la salvación? ¿Por sus obras? Creyendo y recibiendo a José Smith como su Señor y como su Salvador, aparte de Jesús. Más bien, reciben a José Smith al revés, reciben a Jesús después de haber recibido a José Smith. Algo así está el asunto. Ellos creen que por sus obras se van a salvar, no creen que por la fe en Cristo Jesús. Entre más obras hagas, ahora váyase entonces a los testigos de Jehová. ¿Quiere hacer obras? Bueno, entonces váyase con los testigos de Jehová y póngase a vender el Atalaya, la revista Atalaya en las calles, y eso les cuenta para irse dentro de los 144,000 que se van a ir y van a estar en la Nueva Jerusalén. Pero si se pasaron a 144,001, ya no se fue a la Nueva Jerusalén. Entre menos revista vendió usted y menos predicó el Evangelio vendiendo revistas de la Atalaya, menos va a tener obras para poder demostrar que a través de esas obras usted es salvo delante de Dios y va a estar dentro de los 144,000. O sea, si se trata de obras, pero ellos no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Así de sencillo. Ahora, ¿alguien se podrá salvar creyendo que Jesús no es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador? Nadie se va a poder salvar. Por eso le digo, ¿cómo podemos demostrar la salvación? A través de las obras. No es un parámetro para decir que las obras van a demostrar que soy salvo o no soy salvo. Entonces Santiago no complementa al apóstol Pablo, ni Pablo complementa a Santiago. Pablo dicta lo que Cristo le dijo en el tercer cielo, somos salvos gratuitamente por su gracia, Romanos 3:24. Y Efesios 2:8 y 9, no por obras, para que nadie tome gloria diciendo por mis buenas obras me voy al cielo. No por buenas obras. Efesios 2, versículo del 8 al 9. Ok, bueno, entonces, entendiendo este precepto, vamos a la carta de Santiago y continuamos analizando a partir del versículo 17 del capítulo 2. Ok, entonces ya entendimos que no coinciden las fechas, ¿no? Santiago no se escribió después de Romanos, por ello Santiago no puede complementar a lo que dijo el apóstol Pablo. Salvos por la sola fe, y Santiago dice no,
eres salvo también añadiéndole obras a la fe. Y de ahí se han agarrado muchísimas personas que dicen que la fe debe llevar obras correspondientes. Si no llevas obras, es que no demuestras que eres salvo. Eso es fuera de todo orden. El problema es que se basan a Santiago, pues. Ese es el problema, que se basan a Santiago. Pero Santiago se escribió solamente a las 12 tribus, antes de la revelación que se le dio al apóstol Pablo de la gracia, del evangelio de la gracia. Y era a las 12 tribus. La carta a los romanos era a judíos de las 12 tribus, sí, que vivían en Roma, pero también a gentiles. Por eso, y fue 12 años después de la carta de Santiago, y al apóstol Pablo se le dio la revelación correcta para ser justificados gratuitamente a través de la maravillosa obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Santiago capítulo 2 versículo 17, por favor. Entonces, ¿de qué se trata todo lo que dijo Santiago? Santiago les está diciendo del 17 al 20. Así también, dice Santiago, la fe, si no tiene obras, ¿qué dice Santiago? Es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, dice Santiago, como que Santiago está recibiendo, como si fuera la contestación a una pregunta de un judío al apóstol Santiago, ¿ok? Dice, si alguno dirá, Santiago 2:18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, como diciendo Santiago, alguien sí lo está diciendo. Alguien dice, yo tengo fe. Pues sí, pero un judío que tenía fe en Cristo Jesús, de acuerdo a la doctrina de Santiago, de toda la iglesia judía que vivía en Jerusalén, para todos ellos, para todos los ancianos que vivían en Jerusalén, creyentes en Jesús, cristianos pues, creyentes en Jesús, para todos ellos convertidos a Cristo Jesús, todos ellos creían que la fe se tenía que demostrar con las obras de la ley. ¿Sí sabía? Santiago decía, en Hechos capítulo 21, dice el apóstol Pablo, andan diciendo, Pablo, que tú estás diciéndole a los judíos que apostaten de Moisés y que no circunciden a sus hijos. Pablo, se te está acusando de eso, Pablo. Ahora, si bien es cierto, se te acusa de eso, Pablo, pero para que tú demuestres lo contrario, le dice Santiago, Hechos 21, recuerde, pero para que tú me demuestres, Pablo, realmente que eres un judío creyente en Jesús, tienes que hacer el voto del nazareo, ir a comprar y pagar tú esas tortolitas que se hacían, esos sacrificios de esas tortolitas que se hacían, de esas palomitas que se hacían. Ve y cómpralas tú y paga por el voto del nazareo, creo que eran 2 personas que se tenían que rapar y hacer el voto del nazareo. Entonces tú vete juntamente con ellos, Pablo, y cumple la ley para que la gente vea y los del templo vean que realmente tú andas ordenadamente, le dice Santiago, ordenadamente cumpliendo la ley de Moisés. ¿Y qué cree que hizo Pablo? ¿Qué cree que hizo delante de Santiago y delante de los ancianos que estaban en Hechos 21? Literalmente cumplió la ley. Ahora la pregunta es, ¿cumplió porque creía que tenía que guardar la ley Pablo? No. Sino Pablo dijo, a los judíos me hago como si fuera judío, con tal, a los de la ley yo me hago como si yo guardara la ley, con tal de ganar alguno de ellos para Cristo. Esa era la idea del apóstol Pablo, mi hermano. Entonces, pero sin embargo Santiago le dijo, cumple la ley y sacrifica animalitos. Imagínense sacrificando animales que eran los animales que eran las sombras, los simbolismos de Cristo Jesús, y ahora tenía que matarlos una vez que Cristo Jesús ya había derramado su sangre. Pero Pablo lo hizo, ¿por qué cree? Para ganárselos, para ganar judíos del templo de Jerusalén, ganarlos para Cristo. Esa era la idea del apóstol Pablo. No era guardar la ley, mi hermano. Entonces, Santiago nunca complementa a Pablo y Pablo nunca complementa a Santiago.
Literalmente son cartas diferentes opuestas. Y lo más maravilloso de esto es que 12 años después de que Santiago escribe la carta a los 12 tribus, Pablo escribe la carta a los romanos. Y la de los romanos iba también para judíos dispersados que estaban en Roma. Eso es lo más maravilloso. Y cuando usted va y lee la carta a los romanos, mi hermano, capítulo 1 le habla a los gentiles, capítulo 2 les habla a los judíos, y capítulo 3 les dice que son salvos o justificados gratuitamente por su gracia a judíos y a gentiles. En otras palabras, le dice, ya no tienen que guardar la ley, le dice Pablo a los judíos que estaban guardando la ley, judíos romanos, obviamente. Estamos hablando de, se les llamaba judíos helenistas, pues judíos que vivían en provincias, en este caso griegas o romanas, que están fuera de Jerusalén, pero que fueron conquistados esas provincias ante el siglo 3, 2 siglos antes, por lo que viene siendo Alejandro Magno, ese rey griego, luego por Ptolomeo IV, y así sucesivamente estaba dominado por los griegos, ¿no? Antes de los romanos, todas esas provincias eran griegas. Sin embargo, había judíos dispersos por esas provincias griegas, ¿ok? Tan es así que creo que 2 siglos o siglo y medio antes de Cristo, se escribió de lo que viene siendo la Tanaj, que viene siendo el Antiguo Testamento, se tradujo al griego por parte de, no sé si 72 eruditos, que eran judíos griegos que estaban traduciendo de lo que viene siendo del paleohebreo, que era el que existía en esa época, que no tenía consonantes, perdón, no tenía vocales, puras consonantes, se tradujo al idioma griego, lo que viene siendo el Tanaj, que viene siendo el Antiguo Testamento, ¿ok? Que viene siendo hoy la Septuaginta, pues, hoy se llama la Septuaginta. Muy bien, entonces, del hebreo al griego. Entonces, en esas provincias griegas había judíos, por eso se tradujo del hebreo al griego, porque gran parte de ellos ya no conocían el hebreo, para que estudiaran el Antiguo Testamento, para educar a sus hijos en lo que viene siendo la ley de Moisés y los profetas, ¿okay? Era la manera en que ellos estaban educando a sus hijos. Sin embargo, a esas tribus dispersadas de las provincias griegas, pues Pablo, en los que vivían en Roma, Pablo les dirige lo que viene siendo la carta a los romanos, a judíos y a griegos, perdón, sí, judíos y griegos gentiles, ¿no? O los gentiles que vivían ahí en Roma, judíos y romanos, perdón, judíos y romanos, o algún griego que vivía en Roma. Entonces, Pablo escribe la carta a los romanos y dice lo contrario de lo que dijo Santiago. Son 2 cartas diferentes, pero ambas cartas van dirigidas a un público también judío. Santiago 100% judío y Pablo gentiles y judíos. Lo que quiere decir que tanto judíos que recibieron la instrucción de Santiago, como judíos que recibieron 12 años después, a través de la carta a los romanos, la instrucción del apóstol Pablo, ambos recibieron la información. Unos queriendo hacer obras para que su fe le contara por justicia haciendo obras, y otros a través de la fe sola, sin las obras de la ley de Moisés. No sé si me estoy dando a entender. Ambos recibieron 2 informaciones diferentes. Ahí es donde tenían que tomar una decisión. Judíos convertidos a Cristo tenían que vivir por la fe y entendiendo que se pagó por gracia su salvación eterna, o tenían que basarse en la carta de Santiago y decir que tenían que hacer muchas obras de la ley de Moisés para poder demostrar su fe, pero no delante de Dios. De la fe de la cual habla Santiago es una fe demostrativa delante de los demás creyentes, no delante de Dios. Y Pablo habla de una fe que solamente es interna y que usted se la demuestra a Dios. No sé si estoy dándome a entender en esta noche. Esa es la idea de la carta de Santiago. Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál era la idea? En otras palabras, Santiago le está diciendo, si no haces obras de la ley de Moisés, literalmente no eres nacido de nuevo. Porque la fe, si no lleva obras correspondientes, es una fe separada de Cristo, muerta. Otra de las cosas importantes que Santiago
no entendió que tenemos la fe de Cristo en nosotros. Lo que dijo Pablo en Romanos 12:3, dice que se nos depositó la medida de fe. Sí sabía que tenemos la medida de fe de Cristo. Fue depositada la medida de fe de Cristo Jesús en nosotros. ¿Por qué? Por Cristo Jesús que habita en nosotros. ¿Ya? Entonces, Santiago no entendió eso. Santiago no entendió que estamos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Digo, no lo entendió, hago la aclaración, no lo entendió cuando escribió su carta, ¿ok? En el 44. Pero obviamente que en Hechos 15 Santiago sabía lo que predicaba Pablo. Santiago sabía lo que Pablo le predicó a los griegos, a los de Galacia, mi hermano. Tan es así que supo que Santiago mandó a unas personas que dicen que iban de parte de Santiago, a los cuales cuando Pedro los vio se asustó y dijo: Dios mío, vienen a vigilarme. Porque Pablo le dijo que eran falsos hermanos que venían a vigilar la libertad que tenían en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenían la libertad de comer cualquier alimento, ¿sí sabía? Pero los judíos, según Levítico 11, no podrían comer cerdo, no podían comer camarón, no podían comer cosas cierto tipo de animalitos que tenían la pezuña que no está vendida, pues. No podían comer. Por ejemplo, un burrito, ¿cómo tiene la pezuña? No tiene la hendidura, ¿verdad? Así que tiene la hendidura. No la tiene, ¿verdad? Pero la vaca sí, ¿verdad? Entonces, la pezuña hendida, pues es el hoyito que tiene, ¿no? En la pezuña. Pero el burrito la tiene, creo que sí, ¿no? Como el caballo también. Entonces ahí te decía en Levítico 11 que no te podías comer ciertos animales. Bueno, en la actualidad todavía no nos comemos los burritos, ¿verdad que no? Excepto por las salchichas que se come usted, que compra en el tianguis. Salchichas de burro. Bueno, esa era una historia ya sinaloano, que desaparecían los burros. De repente se desaparecían los burros ya viejos por ahí, y luego aparecían, creo, allá donde procesaban las salchichas. Bueno, esa es una historia por allá, ¿no? ¿Quién sabe acá? ¿Quién sabe si lo seguirán haciendo? No sabemos. Ok, entonces, la fe si no tiene obras es muerta. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Bueno, les está diciendo literalmente que no son nacidos de nuevo, porque su fe es como si no existiera. No hay fe, está diciendo Santiago. Es decir, Santiago está diciendo que solo fijen que son creyentes porque son falsos hermanos. Es lo que está diciendo Santiago, son falsos hermanos. ¿Usted conoce a personas que hacen obras y no son salvos? Ya les expliqué. Testigos de Jehová, ellos tienen un récord de vender no sé cuántas revistas en la semana o en el mes, no sé. Creo que todos los días tienen que estar saliendo entre más revistas, pues más van a tomar méritos, van a agarrar méritos, van a hacer méritos para estar con Dios, ¿ok? Entonces, pero no creen que Jesús es el Señor. Entonces ahí viene una gran diferencia si son salvos o no son salvos. Hacen muchas obras, pero con esas obras no están demostrando que son salvos. Aunque, si usted dice, bueno, pastor, pero es que yo voy a demostrar que soy salvo cuando predico el Evangelio. Los testigos de Jehová lo hacen, aunque prediquen el Evangelio incorrecto, pero están predicando según ellos el Evangelio. No la traigo contra los testigos, la verdad. Respetamos a los hermanos testigos y si vienen para acá, bienvenidos, ¿ok? Para que conozcan a Cristo Jesús, el Señor. Pero pongo un ejemplo para que usted vea que hay personas que hacen muchas obras. Sin embargo, predican la palabra, sí. Entonces, el predicar la palabra es una condicionante para demostrar que somos salvos. A Dios yo le voy a demostrar, cuando predico su palabra, le voy a demostrar a Dios que soy salvo. No, mi hermano. Siempre va a ser delante de los hombres, de acuerdo a lo que Santiago dijo para los judíos. Ustedes creen en Jesús, a ver, demuestren con sus obras de que son salvos. Pero no con las obras normales, sino con las obras de la ley, mi hermano. Por eso Santiago le dije en Santiago 2:17, dice, así la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, es una fe que no existe. Pero ¿por qué Santiago contesta eso? Porque el versículo 18 Santiago
2:18 dice, si alguno dirá, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Alguno dirá, dice Santiago. ¿Qué significa que alguno dirá? Que muchos creían, pues que yo tengo mucha fe, hermano, soy un hombre de fe, amo a Cristo y tengo mucha fe. Era algo natural en los judíos. ¿Crees en Cristo Jesús? Pues ¿qué crees? Santiago dice, estás obligado a guardar la ley. Estás obligado a guardar la ley porque eres judío. Pero a los gentiles, dice Santiago, en Hechos 15 dice Santiago, a los gentiles no se les imponga esa carga. Pero todos los judíos sí están obligados a guardar la ley. Por eso dice, si no demuestras con las obras de la ley que crees en Cristo Jesús, entonces tu fe es muerta. Es lo que está diciendo Santiago. No se está refiriendo a las obras de fe. Pues mucha gente dice, es que Santiago está hablando de las obras de fe. No está hablando de las obras de fe, ya lo demostramos. ¿Cuántas veces le he hablado de números, de Deuteronomio y Levítico? Le he citado yo aquí que Santiago dice, cuando dice, no hagan acepción de personas, ¿de qué cree que está hablando? De la ley de Moisés. Eso viene en la ley de Moisés. Estamos entendiendo las obras de amor de las cuales habló Santiago, de darle a comer al viudo, al huérfano, dejar tu cosecha, después de que dejar una parte de tu cosecha para que coma el extranjero, la viuda, el huérfano, el pobre. Era algo que venía en la ley de Moisés, mi hermano. Santiago se está refiriendo que deben de cumplir la ley de Moisés. Alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe, muéstrame tu fe. O sea, ¿quién tiene que mostrar la fe y delante de quién? Aquí no dice Santiago que muestre su fe delante de Dios, ¿verdad que no? Muéstrame tu fe, o sea, demuéstramelo a mí. O sea, muéstrale a los demás hermanos judíos que creyeron en Jesús, muéstrale que haces obras de la ley de Moisés. Muéstralo porque sigues haciendo obras. Pero le dice judíos. ¿Ok? Pablo, cuando en el capítulo 2 de Romanos se dirige a judíos, les dice todo lo contrario. Ustedes infringen la ley, creen que guardan la ley, infringen la ley delante de los gentiles, ponen en mal a todos los de la ley, porque ustedes dicen que guardan la ley y no la guardan, le dijo el apóstol Pablo. Le dijo a los judíos. Santiago 2:18, si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Entonces la fe que se tiene que demostrar, según Santiago, dentro del mismo pueblo judío creyente en Jesús, la misma fe que se tiene que mostrar es haciendo obras de la ley de Moisés. Aunque Santiago menciona otras obras de aquí también. Está hablando de las obras de Abraham también. ¿Estamos entendiendo eso? Santiago se refiere también a las obras de Abraham, aunque Abraham no vivió bajo la ley. En el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno, bien haces? También los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Nuevamente lo vuelve a ratificar en el versículo 20. Por eso él dice, hombre vano, que quiere saber que la fe sin obras es muerta. Y antes de entrar al 21, donde dice que no fue justificado Abraham por las obras, antes de entrar en ese, yo lo quiero llevar a Santiago capítulo 4, versículo 8. ¿Por qué le digo yo que Santiago se refería a personas muertos espirituales? ¿Por qué cree que Santiago se refería a falsos hermanos? En otras palabras, judíos que decían que creían en Jesús, pero solamente llegaban a engañar a los hermanos. A eso se refería Santiago. Mire, Santiago capítulo 4, por favor. Usted se va a dar cuenta que Santiago se refería a muertos espirituales. Esa fe muerta de la cual se refiere, que la fe sin obras es muerta, se refiere literalmente a personas que Santiago dice no han conocido a Dios. ¿Okay? Santiago capítulo 4, por favor, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ¿qué cree que pasa? Si usted murmura de un hermano, usted murmura de la ley y está juzgando a la ley de Moisés. Póngase a pensar, si alguien de ustedes habla de un X hermano, entonces dice Santiago, si tú hablas de tu hermano, ¿qué crees? Estás haciendo un juicio de la ley. Estás juzgando la ley. ¿Será correcto a los que vivimos en el nuevo pacto que estamos juzgando la ley si murmuramos de alguien? ¿Cuántos saben que murmurar no es bueno? Murmurar, hablar de los demás no es bueno, ¿no?
no es bueno. Ahora, si murmuro a los demás, la pregunta es, ¿esa infracción o ese pecado que estoy haciendo será infracción de ley? Para usted que vive en el nuevo pacto, no es infracción de ley, porque usted no vive bajo la ley, usted ya está bajo la gracia. Pero sin embargo, sí sigue representando un pecado, pero es un pecado en la carne, no es un pecado en lo que a Dios respecta. Para Dios no es pecado, pues. Para Dios, usted cuando murmura a los demás no es más que un carnal que necesita renovar el entendimiento para que su mente sea transformada. Es lo que para eso representa usted para Dios. Ay, hijo mío, andas hablando a los demás. ¿Qué crees? Métete más en el Evangelio de la Gracia. Entiende tu identidad en Cristo y el consumado es. Entiende cuánto Cristo pagó por ti en la cruz para que al entender esto tú realmente cambies tu perspectiva acerca de los demás y entiendas que ellos son también el cuerpo de Cristo. Y por agradecimiento yo creo que vas a dejar de murmurar, porque ya entiendes que del que estás murmurando también es parte de mi cuerpo. Eso es lo que piensa Dios. Nunca Dios va a decir, ay, estás Filigonio, estás murmurando, entonces estás juzgando la ley, Filigonio, y te haces transgresor de la ley porque estás juzgando la ley, y por la ley serás condenado. Dios no dice eso. Y Santiago, ¿qué cree? Lo está diciendo. Bajo la perspectiva de Santiago, dice que usted habla de un hermano, usted está juzgando la ley. Literal. Está usted literalmente fallando a la ley. Hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. En otras palabras, esa es la Biblia, palabra de Dios para todos, no la traducción. Santiago está diciendo que si usted juzga la ley, si usted habla de su hermano, juzga la ley, pero dice, si usted juzga la ley, entonces no está siguiendo lo que la ley dice y usted se está convirtiendo en un juez. En otras palabras, usted está sustituyendo lo que la ley dice. En lugar de permitir que la ley juzgue al hermano, usted lo está juzgando. No sé si me estoy dando a entender, porque usted se está convirtiendo en juez cuando la ley es el juez para los judíos, no para nosotros los gentiles. ¿Sí estamos captando o no? O sea, ¿cuántos saben que la ley es el juez de los judíos? ¿Cuántos saben que la ley decía no matarás y el que mataba, la ley lo juzgaba? ¿Sí o no lo juzgaba? Entonces la ley lo juzgaba y regularmente lo juzgaban con la lapidación. Es como morían la mayoría de las personas. Aquel hijo contumaz y rebelde, ¿cómo cree que moría el contumaz y rebelde, hijo rebelde que no le hacía caso a su padre ni a su madre? Lo sacaban a los ancianos fuera de la ciudad y lo apedreaban, moría lapidado. Era una condena que la ley establecía, ¿sí me explico? Era la muerte de la persona que infringía la ley. Por eso dice Santiago que si tú juzgas la ley, no estás siguiendo lo que la ley dice y te conviertes en un juez de la ley. O sea, tú eres el juez cuando la ley debería ser el juez. No sé si me estoy dando a entender. Entonces tú no te conviertes en juez, la ley es la que los va a juzgar si el hermano falla. Imagínense, póngase a pensar para los que vivimos en Cristo Jesús, que nos estén diciendo que porque murmuramos de otro, digo, no estoy a favor de que murmuren, pero si alguien murmura, Santiago literalmente está diciendo, tú te estás convirtiendo en juez de la otra persona en lugar de permitir que la ley sea el quien lo juzgue. En otras palabras, Santiago está validando que los creyentes judíos en Jesús, los creyentes en Jesús judíos, tenían que guardar la ley y la ley los iba a juzgar. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Ok? ¿Entendemos? Hermanos, no murmuren los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ¿qué dice Santiago? No eres hacedor. Vamos ahora, para entender el contexto, ¿por qué lo dijo Santiago? Vamos al el versículo 8, Santiago 4:8, por favor. Este es a donde yo los quería llevar. Pero antes les tuve que leer el 11 para que entendieran que Santiago literalmente le está diciendo a los judíos que guarden la ley. Y si no guardan la ley para demostrar su fe en Cristo Jesús, entonces van a ser juzgados por la ley. Eso es lo que creía Santiago. Santiago 4:8. Fíjese lo que le dice a las 12 tribus dispersadas en las diferentes provincias. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Será bíblico para los creyentes en Jesús?
decirle a uno nacido de nuevo que se acerque a Dios? Si tú te acercas a Dios, ¿ese se acercará a ti o es un mensaje para un muerto espiritual? Es un mensaje para un muerto espiritual que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, que no ha nacido, no ha sido recreado de nuevo en el Espíritu. ¿Okay? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Pecadores, limpien sus manos. Se está refiriendo a gente, literalmente, dice, límpiense las manos y vosotros los de doble ánimo purifican vuestro corazón. ¿Qué cree que significa pecadores, limpien sus manos? Para el contexto judío, comer con las manos sucias era pecado. A Jesús se lo dijeron cuando andaban cortando espigas de una viña, de una siembra, para comer. Le dijo, oye, tus discípulos comen con las manos sucias, no se las limpian, no se purifican. Eso mismo está diciendo Santiago. Mire, limpiar las manos, los de doble ánimo purifiquen sus corazones. En otras palabras, no son salvos. Acérquense a Dios para que Él se acerque a ustedes. Gran parte de lo que escribió el apóstol Santiago lo dijo precisamente a los que vivían, aunque ya no era el tiempo de la etapa de la ley, pero Santiago creía que los judíos tenían que guardar la ley. Por eso dice, hermanos, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso dice, alguno dirá, yo tengo fe y tú tienes obras. Pues muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, yo tengo que demostrar a ti, persona, no a Dios, sino a los demás hermanos judíos. Yo tengo que demostrar por mis obras la fe que tengo en Cristo Jesús. Y si no muestro mi fe, entonces mi fe es muerta. Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta, porque son muertos espirituales las personas. Por eso dice, bueno, como son muertos espirituales y su fe está muerta, porque no la muestran con obras, entonces acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Entendemos el mensaje de Santiago? Entonces, cuando entendemos el mensaje de Santiago, mi hermano, nadie nos va a estar manipulando ya. Bueno, excepto los que quieran ser manipulados. Pero hermanos en Cristo, ahorita se les está diciendo, según Santiago capítulo 2, que si no hacen obras, su fe es muerta y literalmente son muertos espirituales y necesitan nacer de nuevo. Necesitan recibir a Jesucristo. Se les está diciendo como habló Santiago. Y parte de las obras que tienen que hacer ellos es para demostrarle al pastor o al líder de que ellos son salvos. No demostrarle a Dios, sino demostrarle al líder. Entonces, ¿quién es el que le evalúa si una persona es salvo o no? En el cristianismo evangélico, como está en la actualidad. ¿Quién es el que evalúa si alguien es salvo o no? Cada persona en lo individual con Dios, ¿no? No, mi hermano. En el cristianismo evangélico está tan errado en el sentido de que el pastor es el que evalúa qué hermano es salvo o no. La pregunta es, ¿quién evalúa al pastor? ¿Nunca has hecho esa pregunta? ¿Quién evalúa al pastor? Porque hay pastores condenando a las personas, diciéndole pecadores, que no valen, diciéndoles que tienen que hacer obras y añadirle obras a la fe, y si no le añaden obras a la fe no son salvos. Están condenándolos, negando, en lugar de darle seguridad de salvación, le están dando inseguridad, mi hermano. La historia que conté el otro viernes era esta. Dos personas, uno era mormón y el otro era evangélico. Y cuando usted determinó o determinamos, pues ¿quién es el salvo si ambos están dándole comer a personas en la calle? Bueno, dijimos, pues el evangélico. Pero hay muchos evangélicos que se acercan con pastores, y ese es un hecho real, mi hermano. Con un pastor bautista muy reconocido a nivel internacional, se acercó una hermanita llorando y diciéndole, pastor, es que no he hecho cosas buenas, he pensado cosas malas y siempre pienso cosas malas, y la verdad es que ya no sé si soy salvo o no. Dígame usted si soy salvo o no. Siento que no soy salva, porque me la llevo pensando cosas malas, porque a veces hago cosas malas, porque a veces le contesto a mi mamá, porque a veces no hago caso, porque a veces soy rebelde, porque a veces hablo mal de los demás, porque a veces digo mentiras, porque a veces tengo que fingir, etcétera. Siento que no soy salvo, pastor. O salva, era una jovencita. Siento que no soy salva, pastor. Hay mucho cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, que está inseguro de su salvación, porque cree que por sus obras
tanto buenas, tiene que demostrar a través de esas obras que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Y qué cree que le contestó ese pastor? Pues hija, analiza qué es lo que has hecho bueno y en eso vas a basar si eres salvo o no. Póngase a pensar, Dios mío. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuántas obras? ¿100 obras en el día? ¿200 obras tengo que hacer buenas para demostrar que soy salvo? Qué ridículo es pensar que a la fe tengo que añadirle obras para demostrar mi salvación delante de un líder religioso. Porque ese es el problema de la carta de Santiago, mi hermano. No es mostrar la fe delante de Dios, es mostrar la fe delante de los hermanos. Pero pues mitoteros, ¿qué les importa si soy salvo o no? ¿No cree? Pastores mitoteros metiéndose en la vida de los hermanos. Llegan a sus casas de sorpresa. ¿Sabe qué hay pastores que le llegan a las casas de los hermanos de sorpresa? Para ver si están viendo el Netflix, a ver qué están haciendo. ¿Sabía que hay pastores así? Y ha habido pastores así en la historia, mi hermano, que quieren tener a la gente controlada a tal grado que van y los visitan para ver cómo se están comportando en sus casas. Y todo el chiste clásico, ¿no? Se estaban agarrando como perros y gatos la esposa y el esposo, ¿no? Y llega el pastor y toca la puerta y puro amor. Empezaba, oh, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué te preparo, mi amor? ¿Un cafecito? ¿Qué quieres? ¿Una cena rica? Pastor, dígame qué le preparo a usted y a mi marido. Entonces, esos chistes los cuentan los pastores religiosos tradicionales para decir que realmente hay gente. Si hay pastores controlando ese grado, mi hermano, parecen ya pastores terroristas. Los hermanos le tienen miedo. Yo sé que muchos pastores le tienen miedo. Están creando terror en el pueblo de Dios, inseguridad si son salvos o no son salvos. Mi hermano, yo no voy a ser salvo por cuántas obras hago, sino por haber creído en aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario gratuitamente. Él me salvó por su gracia y yo recibí esa gracia maravillosa. Yo recibí al dador de la vida, que es mi Señor Jesucristo, y ya no tuve que hacer ni una obra más para demostrarle a alguien que soy salvo. La salvación es individual, independiente, no tiene que demostrarla con ningún pastor. Si usted cree que alguien no se congrega comúnmente, usted cree que no es salvo nomás porque no se congrega, porque viene cada mes a la congregación, usted cree que no es salvo. O sea, ¿quién soy yo para decir que porque viene cada mes ya no es salvo? ¿Quién soy yo? ¿A dónde viene en la Biblia? Pues van a decir, en Santiago viene, Santiago capítulo 2, mi hermano, no es cierto. Por eso tenemos que analizar la carta de Santiago. La verdad, a veces hasta irrisorio que pastores le están diciendo a personas que si no diezman ni ofrendan, dudan realmente si son salvos. Es más, se van a quedar en el arrebatamiento. Muchos pastores, si no diezman ni ofrendan en ese ministerio, se van a quedar porque son de las 5 vírgenes sin aceite que se me van a quedar en el arrebatamiento. Póngase a pensar, sacando fuera de contexto las historias del Señor Jesucristo, las parábolas del Señor Jesucristo, que básicamente aplicaba a judíos, de las 5 vírgenes. Estaba hablando a judíos con revelación, judíos sin revelación, judíos con revelación de la gracia, judíos sin revelación de la gracia, judíos que recibieron a Cristo Jesús, judíos que no recibieron a Cristo Jesús, con aceite, sin aceite. Es sencillo, no aplica a nosotros los gentiles. Entonces, ¿por qué a la gente, a los hermanos en Cristo de algunas congregaciones legalistas, y dicen que no son legalistas, pero son legalistas, que dicen que se van a quedar, les meten temor que si usted no da dinero para su ministerio, se va a quedar en el arrebatamiento? Así, mi hermano. Qué triste realidad poder ver esos casos. Y le preguntas, ¿y cuál es la razón de que me voy a quedar? Bueno, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Ahí tenía una pastora yo, que cada vez que ponía acerca de mensajes de la gracia, y ella, la única respuesta de ella siempre era: la fe sin obras es muerta. Hermana, le invito a que analice con nosotros la carta de Santiago, y ponía: la fe sin obras es muerta. Dios mío, parecía un robot. Literalmente pensé que era una máquina. ¿Cómo se llaman esos? Los bots, Michelle. Los bots que te ponen en automático, te mandan publicidad, ¿no? Yo pensé que era un robot, fíjate. Llegué a pensar que era un robot, una hermana en Cristo, que cada vez que le decía: hermana, es que somos salvos por su gracia y por la sola fe en Cristo Jesús. No, la fe sin obras es muerta. Hermana, le invito a que analicemos la carta de Santiago capítulo. No, la fe sin obras es muerta. Dios mío, llegué a pensar que era un robot. Y hasta que, no, literalmente, hasta que me contestó otra cosa, dije: sí, era una hermana en Cristo, no era un robot.
Porque muchos pastores evangélicos están creando robot cristiano. No están creando hijos de Dios. No están creando hijos de Dios con su identidad en Cristo. No están creando hijos de Dios capacitados para reinar en vida. Están creando robots cristianos, porque repiten como pericos lo que dice su líder. ¿Y qué tal? Cuidadito con que alguno no repita como repite el líder que cree. Es un rebelde. Cualquiera que piense diferente a como piensa el líder es un rebelde. Entonces, Santiago 4:8, acérquense a Dios. Aquellos que tienen una fe muerta, dice Santiago, acérquense a Dios. Tú dices que tienes fe, pues muéstrame tu fe por tus obras. Bueno, es que tienes una fe muerta, eres un muerto espiritual que no ha creído en Jesús. Porque si quieres creer en Jesús, tienes que demostrarme con que guardas las obras de la ley para demostrar que eres salvo delante de los hombres. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso dice, aquellos que tienen una fe muerta, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpien las manos. Eso es bajo un contexto de ley, mi hermano. No es bajo un contexto de gracia. Entonces, Santiago capítulo 2, y ya terminamos con esto. Santiago 2, del 17 al 20. Ahora si usted va a comprender el contexto por lo cual Santiago habló estas partes, ¿no? Sin embargo, eso mismo lo habló también el apóstol Juan, ¿sí sabía? Vamos a seguir leyendo aún más, ahí me voy a quedar, pero vamos a leer el libro, la primera de Juan, también en el capítulo 3. Vamos a leer los judíos que habían creído en Jesús de Juan capítulo 8, versículo 31. Pero lo vamos a leer el próximo viernes para dar un poquito más entendimiento a lo que Santiago pensaba. En la época del Señor Jesús habían judíos que habían creído en Jesús, sí sabía. Pero como no eran nacidos de nuevos, era una fe natural. Creían por lo que veían y por lo que Jesús hacía, por los milagros. Pero realmente eran judíos fariseos que juzgaban y criticaban el ministerio del Señor Jesús. Inclusive no creían que era hijo de Dios, ni hijo de María inclusive, sino que era nacido de fornicación, decían. Y habían creído en Jesús, pero no se trata de cristianos, pues. No se trata de nacidos de nuevo, se trata de personas muertos espirituales, judíos fariseos, que habían creído por algunas cosas que Jesús había dicho o había hecho. Ok, pues vamos a ver eso lo vamos a ver el próximo viernes para analizarlo un poquito más. La primera de Juan, pero basados también en Santiago capítulo 2 del 17 al 20. Lo vamos a leer corrido otra vez, Santiago 2 del 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, relacionado con Santiago 4:8, acérquese a Dios y Él se acercará a vosotros. Obviamente que el contexto está refiriéndose a personas que eran simpatizantes, judíos que eran simpatizantes del cristianismo. Más Pablo les llamó falsos hermanos. ¿Ok? Pablo les dijo falsos hermanos, judíos simpatizantes del cristianismo, que ellos decían que tenían fe en Cristo Jesús, pero no hacían o guardaban las obras de la ley de Moisés, por lo cual era un requisito indispensable para los judíos convertidos, que aunado a que creían en Jesús, tenían que demostrar su fe en Cristo Jesús delante de los hombres, no delante de Dios, sino delante de los hombres. Tenían que demostrar su fe con las obras o haciendo las obras de la ley de Moisés. ¿Ok? Captamos y ahí la dejamos. Y el próximo viernes continuamos igual, vamos a seguir analizando el 2:17 al 20, pero algunos relacionándolo con otros textos bíblicos para que le quede un poco más comprensible de lo que estamos hablando esta noche. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que nos está viendo a través de estos medios y le damos gracias a cada persona, bendecimos a cada persona que son conectados. Aarón, Iglesia Jesús mi amor, también estuvieron conectados los hermanos de Iglesia Jesús mi amor. Nos comentó que tenía que ser un animal que rumiaba y tenía la pezuña hendida para que se pudiera comer. ¿Ok? Perfecto, hermano, gracias pastor de Iglesia Jesús mi amor, que nos está compartiendo. El cerdo tiene pezuña hendidas pero no rumía.
el cerdo tiene pezuña hendida, pero no rumía y es inmundo. Perfecto, pastor, muchas gracias, pastor de Iglesia Jesús mi amor, por el comentario. Hermano Yair, igual, bendecimos su vida. Hermano de Colombia, Fiorella Salas, también bendecimos su vida. Hermano en Cristo, José Morales, que estuvo conectado también, y cualquier otra persona que estuvo conectado y que no pudimos o no pudimos ver porque no es un comentario, también aquí bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Le declaramos en nombre de Jesús que ya son bendecidos en Cristo, y les decimos que tienen una familia acá en Jalisco, una familia de fe, una familia de gracia acá en Cristo Jesús, y que estamos para servirle así como un cuerpo de Cristo. Nos unimos al cuerpo de Cristo para poder interactuar, edificarnos unos a otros, y yo espero realmente que pues el Espíritu Santo haya ministrado su vida y hayamos contribuido con el incremento de Cristo y la impartición de Cristo en cada uno de vosotros. Y le damos gracias a cada uno de ustedes por haber estado acá conectados. Si tuviese oportunidad de compartir, hágalo, porque vamos a edificar a alguien en el nombre de Jesús. Muy bien, pues nos despedimos de cada uno de ustedes, y les recuerdo que tenemos transmisiones todos los viernes, horario del Centro de México, horario del Bajío de Jalisco, a las 8 de la noche, 7:50 más o menos de la noche, y los domingos a las 12 del mediodía también tenemos nuestras transmisiones. Ok, pues bendecidos en Cristo, nos despedimos de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por esta palabra, gracias por la vida, gracias por esa revelación, Espíritu Santo, de la gracia y del maravilloso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Y eres tú el que nos muestras tu palabra, eres tú el que nos revelas tu palabra. Gracias por tu fidelidad, maravilloso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por la vida gloriosa que ha sido impartida en cada uno de nosotros, que es tu vida, Cristo maravilloso, y que emana de nuestro interior hacia nuestro exterior. Eres tú, Cristo maravilloso, expresándote a través de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Renovamos el entendimiento para que nuestra alma sea transformada en el nombre de Jesús, y así poder expresarte a ti, poder expresar tu gracia y tu amor. Muy bien, despedidos en Cristo Jesús. Nos vemos hasta la próxima, en el nombre de Jesús.